ustedes. Mi nombre es Pedro Goyachea. Nobleza obliga, en la función actual que estoy desempeñando en calidad de diputado, y acá acompañándome también el diputado Galván, quiero compartirle que a través del expediente 18A 35/20, en el día de hoy, en la sesión de la Cámara de Diputados, ha declarado de interés provincial y cultural los actos relacionados con un nuevo aniversario del natalicio del doctor Joaquín Víctor González. Les cuento que todos los bloques de la Cámara de Diputados adhirieron a esta conmemoración. Así que, bueno, un agradecimiento a los colegas diputados por esta cuestión. Bien, hay una expresión que siempre me llamó la atención de Félix Luna, cuando hacía mención a Joaquín Víctor González, diciendo: es un intelectual contemplativo y de una sensibilidad profunda. Creo que el relato esto de la niñez, ahí se está moldeando esta inteligencia contemplativa y sensible. Creo que el paisaje de Chilecito, Huaco, de alguna manera esa mirada hacia el cordón del Velasco y del Famatina, me parece que son fuentes, de alguna manera, de inspiración de ese niño que lógicamente está iniciando su proceso de alfabetización. Pero que en lo que leía Eduardo hace un momento sobre la visión de los diferentes textos de Joaquín Víctor González, subyace estas apreciaciones tan profundas de los marcos geográficos, de la patria, de la tradición, del patriotismo, y en ello él marca también esa visión de una inteligencia contemplativa y de una sensibilidad especial. Lo mío se centra en 3 aspectos de Joaquín Víctor González, también muy corto, lo que quiero expresar para que lo pongamos en común. Primero tiene que ver con el genio de la intelectualidad traducida en una obra de tesis denominada La Revolución, con la cual termina su curso de graduación en jurisprudencia, y en este sentido uno advierte que en Joaquín Víctor González la sociedad constituye una espiral de profundos valores, porque analiza el individuo, la familia, la sociedad, la nación y el Estado. Pero en función de ello va rescatando un círculo de virtudes del Estado enmarcado en las valoraciones cívicas y republicanas. Para no equivocarme en las apreciaciones personales de Joaquín Víctor González, en el punto 23 de la tesis hace mención a la cuestión de la corrupción moral, y de la lectura se traduce, o sea, podemos inferir esta espiral, con lo cual va considerando la constitución del Estado, la sociedad, la familia y la persona. Dice Joaquín Víctor González: cuando la corrupción moral se entroniza en el corazón y en la inteligencia de las sociedades, la libertad individual, desligándose cada vez más de sus lazos de correlación, se extravía y flota en el vacío. Las relaciones de familia se disuelven o desvirtúan, y el efecto inmediato es su concentración en el despotismo de los gobernantes, en el despotismo de la ley. Entonces, la voluntad individual de aquellos invade la esfera del derecho y la moral, y las relaciones, en una palabra, no obedecen para su ordenación más que al capricho del que manda o a la del legislador. Es contundente la expresión de Joaquín Víctor González cuando analiza las cuestiones vinculadas
con la corrupción moral, pero fíjense que lo hace con el esquema de espiral, ¿no? Y en ese sentido creo que va ratificando este genio de la intelectualidad en cuanto a un observador contemplativo de su época, de la historia y de la concepción universal de los principios republicanos. Siguiendo otra obra que para mí es de trascendencia fundamental para cualquier lector y un aporte a la historiografía fundamental, es la obra de Roberto en el Divino Joaquín. En ese sentido, las apreciaciones que uno hace en función de su labor en calidad de gobernador, creo que allí en Joaquín Víctor González se produce una disociación entre lo que es la praxis teórica y la praxis práctica de la función ejecutiva, ya que el desempeño del gobernador no termina siendo un éxito en lo que él lo programa. Fíjense en que cuando asume como gobernador, 26 años de edad, está reconocido por los políticos de la época con las condiciones y las capacidades para estar a cargo de la provincia. Es decir, con 26 años de edad asume la primera magistratura provincial. Y en ello, Joaquín Víctor González, ¿qué es lo que proyecta desde esta praxis de la teoría? Reforma constitucional y legislativa. Es el primer planteo que hace. La generalización de la instrucción primaria. Otro aspecto central. El tema de la tenencia de la tierra a nivel provincial. La cuestión del riego, ferrocarril y también de los servicios públicos para la provincia. Es decir, que en su mensaje dirigida a la Cámara de Diputados al asumir como gobernador en el año 1889, desarrolla una praxis teórica sobre cómo la provincia de La Rioja debe prepararse para insertarse en un contexto nacional con un salto cualitativo de gestión. Sin embargo, la praxis práctica, digamos, de su función, no termina operando de la misma manera que en lo teórico. Es más, se produce una fuerte crisis institucional con la renuncia de Joaquín Víctor González, asumiendo el presidente de la legislatura, luego termina Arcadio de la Colina, presidente del Superior Tribunal, cumpliendo el mandato originario de Joaquín Víctor González. Sin embargo, otro historiador importante, como es Armando Bazán, plantea que Joaquín Víctor González en el escenario nacional tiene otra proyección, tiene otra jerarquía, a tal punto que principio del siglo XX, para Armando Bazán, el árbitro político por excelencia de la provincia de La Rioja es Joaquín Víctor González, a donde el escenario de poder pasa por su sabiduría, por su experiencia y por su conocimiento. Y son los años, en alguna medida, en que se consolida ese salto cualitativo que la praxis teórica lo había propuesto en 1889, pero que a principios ya del siglo XX lo puede operativizar. No ya como gobernador, pero sí con un rol preponderante a nivel nacional, en su cargo de legislador y también de ministro. Por ejemplo, la Constitución del año 1909, cuyo legado jurídico tiene plena vigencia aún hoy en el texto constitucional de la última reforma del año 2008. Es decir, el esquema de la Constitución de 1909 sigue presente en la actual vigente Constitución del año 2008. Sobre todo en la estructuración de instituciones republicanas que han sido de una categoría central y que en algunos casos hemos tenido un salto, digamos, hacia atrás. Por ejemplo, la incorporación del vicegobernador integrando la función ejecutiva para evitar las
disputas que se generaban en esta calidad de gobernador propietario que asumía el cargo y él podía delegar después en otra persona. La estructura de una función judicial netamente trazada por los principios republicanos. Por ejemplo, un dato relevante, los jueces estaban sujetos a una periodicidad en el ejercicio de sus funciones, no tenían carácter de vitalicio, y una estructura del juicio político republicano que se integraba con un jurado popular para analizar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Mire, estamos hablando del año 1909. Hoy por hoy el juicio político es una entidad corporativa de la función legislativa, pero la visión de Joaquín Víctor González, que la traduce en la Constitución de 1909, constituía un jurado popular. Es decir, aquel principio que estaba sustentado en la Revolución de que la soberanía correspondía al pueblo, se traduce en la forma en la cual gestan las instituciones. Y por último, un contexto muy interesante. Joaquín Víctor González es un hombre muy crítico de la Iglesia, especialmente de la Iglesia Católica. Pero no obstante esto, guarda una íntima amistad con Abel Basari Busto, por ejemplo, a tal punto que se constituye en padrino de la ordenación episcopal en el año 1910 en la Catedral de Buenos Aires, y le manda un afectuoso saludo con motivo de la aurorización de la imagen de San Nicolás en el año 1920, a donde él por telegrama se lamenta de no poder asistir a esta celebración litúrgica por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, creo que de estos tres parámetros, con los cuales los comparto con ustedes, sigo estando impactado por esa frase de Frederick Luna, ¿no? Es decir, Joaquín Víctor González es el intelectual contemplativo y de una sutil inteligencia que le permite desarrollar la sensibilidad humana por los temas que trabaja en sus textos, en sus acciones y en su labor legislativa. Muchísimas gracias. Lo dejo con otro gran expositor, funcionario público también a nivel nacional. Participó de la misma característica Joaquín Víctor González como legislador.